Yo creí que mi madre me quiso menos que a una botella, hasta que entendí de qué tenía tanto miedo. Eso se lo digo así, clarito, mis niños, porque hay resentimientos que una no fabrica de la nada. Hay odios que nacen chiquitos, casi como una astillita, y luego con los años se van enterrando más y más hasta volverse parte del hueso. El mío con mi madre empezó antes de que yo supiera siquiera pronunciar bien su nombre. Empezó en una casa donde siempre olía a aguardiente viejo, a tortillas recalentadas y a miedo. Empezó viendo cómo el hambre se sentaba con nosotras a la mesa y cómo ella, en vez de pelear contra el hombre que nos estaba pudriendo la vida, parecía pelear nomás para mantenerlo contento, sedado, sostenido, aunque se nos fuera todo entre los dedos. Yo crecí creyendo eso, que mi madre prefería verlo borracho y tranquilo antes que vernos a nosotras con el estómago lleno, que lo defendía porque lo quería más a él que a sus hijas, que era de esas mujeres nacidas para aguantar, sí, pero también para traicionar a las propias criaturas con tal de no quedarse solas. Y por muchos años, muchísimos, esa versión me sostuvo y me destruyó al mismo tiempo, porque cuando una hija no puede odiar del todo al padre, por miedo, por costumbre, por lejanía, termina dejando todo ese coraje en la madre. La madre es la que está cerca, la que cocina, la que calla, la que no se va, la que desde los ojos de una niña podría haber hecho algo y no lo hizo. O eso cree una. Hasta que un día, cuando ya los muertos están casi tocándote el hombro y las verdades pesan más que la vergüenza, una escucha lo que jamás quiso escuchar y entiende que a veces las mujeres no sostienen una botella por amor al hombre, sino por terror a lo que hace cuando no la tiene. Mi madre se llamaba Candelaria. En el pueblo le decían Cande, pero no en tono dulce, más bien como quien nombra una costumbre. Ahí va Cande. Ya salió Cande por el mandado. Otra vez la vieron con Severiano en la cantina. Pobrecita Cande, mensita Cande. Qué aferrada Cande, todavía ahí sigue. La gente siempre tiene palabras para las mujeres que no logran escapar. Nunca se preguntan si de veras podían. Yo nací en una ranchería de tierra reseca donde el polvo se metía a la comida, a la ropa, al pelo, y una barría el patio sabiendo que al rato iba a estar igual. Mi padre, Hilario, no fue siempre borracho, según cuentan los más viejos. Dicen que de muchacho era fuerte, trabajador, de risa fácil, de esos que saben enlazar animales, tumbar mezquites y cargar costales sin quejarse. Dicen que mi madre se enamoró porque él cantaba bonito en las fiestas y le prometió una casa de material, una pila grande para que no lavara de rodillas y una vida diferente. Ya ven qué fácil son las promesas cuando todavía no se han topado con la verdadera cara del carácter. Cuando yo empecé a tener memoria, mi padre ya bebía. No voy a decir que todos los días desde que salía el sol, porque no sería verdad. Había temporadas peores y temporadas no más malas. A veces se sostenía una semana sobrio, trabajando en ranchos ajenos, volviendo cansado y hasta callado. Esas semanas parecían milagro. Mi madre cocinaba con más calma. Yo dormía mejor, hasta el aire de la casa se sentía menos pesado. Pero luego se le iba el jornal en una sola tarde. Regresaba con los ojos vidriosos, la voz arrastrada y ese olor agrio que a mí todavía de vieja me revuelve el estómago si me llega de alguna cantina. Éramos 3 hijas, yo, la mayor, luego Matilde, que me llevaba 2 años, y la más chica, Jacinta, que nació cuando la miseria ya había agarrado de lleno confianza en nuestra casa. No hubo hijos varones. Y aunque a algunos les parezca poca cosa, en los pueblos donde yo crecí, eso también era una maldición añadida.
3 hembras, 3 bocas, 3 preocupaciones futuras, 3 muchachas que había que cuidar, mientras el mismo padre que decía eso llegaba tambaleándose a patear puertas porque no le gustaba el frío de los frijoles. Mi madre se desvivía. Eso no lo supe reconocer de niña. Lo veo ahora. Entonces solo veía lo que me dolía. La veía remendar ropa hasta de madrugada. La veía levantarse antes de que cantara el gallo para echar tortillas. La veía ir por agua con los hombros molidos. La veía lavar ajeno. La veía ir a vender huevos, quelites, bordaditos, lo que fuera. La veía doblarse y doblarse hasta casi tocar el suelo. Y luego la veía hacer algo que me llenaba de un veneno que me duró media vida. Agarrar el poco dinero que juntaba y mandar a comprarle alcohol a mi padre, o ir ella misma, o vender alguna cosa para conseguirlo, a veces un plato, a veces una cobija, a veces una gallina, a veces mis listones, a veces el maíz que guardábamos para la semana y una vez la cuna. Yo no recuerdo la venta de la cuna con mis propios ojos porque estaba demasiado chica, pero la historia se me quedó grabada desde el modo en que me la contaban las vecinas con esa voz de lástima, que es casi peor que el insulto. Tu mamá vendió hasta la cuna donde dormías, hija. Tu madre sí que está ciega por ese hombre. Primero el borracho y luego ustedes. Las mujeres del rumbo tenían compasión, sí, pero también ese gusto por clavar la aguja en la herida ajena. Crecí escuchando que la cuna de madera, la misma que había sido de mis primas y luego mía, la había cambiado mi madre por 2 botellas para mi padre durante una de sus peores rachas. Según decían, él amenazaba con romper la casa, pegarle, irse, vender la yunta de un vecino que le habían prestado, hacer quién sabe qué más, y ella, en vez de enfrentarlo, salió con la cuna a cuestas y volvió sin ella. Yo convertí esa anécdota en el símbolo de todo. No de la pobreza, no de la violencia, no del alcoholismo, de la traición. Porque una niña no entiende contextos, entiende gestos. Y para mí, vender la cuna significaba esto. Mi madre era capaz de desarmar incluso el lugar donde dormíamos con tal de calmar a ese hombre. Mi comodidad, mi cuidado, mi infancia valían menos que 2 botellas. Así de simple lo acomodé en el corazón, así de brutal se me fue quedando. De chiquitas, Matilde y yo dormíamos juntas en un catre angosto, Jacinta con mi madre, porque todavía mamaba cuando el dinero alcanzaba para que mi madre comiera lo suficiente. Mi padre entraba y salía de la casa como una tormenta. Nunca sabíamos qué versión llegaría. Si el hombre medio silencioso que se tumbaba en un rincón a dormir la borrachera. Si el bromista pesado que pellizcaba cachetes y quería que una se riera de sus tonterías. Si el gritón que insultaba porque sí. Si el violento que aventaba la mesa o pateaba cubetas. La incertidumbre es un veneno diario. Te obliga a vivir con la panza dura y la respiración cortita. Mi madre tenía un modo especial de oírlo venir. Antes de que él tocara la puerta, antes incluso de que se oyera su voz, ella ya sabía. Se le ponían rígidos los hombros. Dejaba quieta la cuchara en la olla. Levantaba la cara apenas y murmuraba: «Métanse al cuarto». Nosotras obedecíamos siempre, porque el tono no admitía preguntas. Yo me metía al cuarto con Matilde y Jacinta, cerraba la cortina de costal y me sentaba a oír. Oír se volvió mi infancia. Los ruidos de afuera, las monedas cayendo en la mesa, la voz de él exigiendo, la de mi madre bajita, conciliadora, casi temblando, los silencios largos, el sonido de una botella destapada, a veces un golpe seco, a veces nada, a veces la calma rara que seguía después de que mi padre empezaba a beber. Una calma falsa, pero calma al fin. Eso era lo que yo veía y odiaba.
Mi madre no se paraba frente a él con el cuchillo del mole en la mano. No lo corría de la casa, no lo dejaba tirado en el patio, no le decía «hasta aquí». Le conseguía de beber, ¿cómo no iba yo a odiarla? A los 8 años ya sabía contar borracheras, sabía distinguir si una semana iba a ser buena o mala por cómo amanecía la cara de mi padre. Si andaba con la quijada dura y los ojos muy quietos, era mala señal. Peor, a veces, que verlo tambaleante. Borracho daba miedo. Sobrio y furioso, más, pero esas diferencias una niña no las interpreta, las registra nada más. Yo empecé a hacerme cargo de Matilde y Jacinta mucho antes de tiempo. Les peinaba el cabello, les amarraba guaraches, las escondía conmigo cuando oía el primer portazo. Mi madre me decía, cuídamelas tantito. Y yo, que quería ser niña, me iba volviendo segunda madre a fuerza. No había espacio para berrinches ni para juegos completos. Había espacio para la vigilancia, para adivinar cuándo el humor del hombre iba a estallarle, para sacar del fuego las tortillas antes de que se quemaran, si mi madre tenía que salir corriendo al patio a seguirle una pelea. Mi padre no era borracho triste, era borracho impredecible. A veces lloraba por un hermano muerto en la Revolución, aunque ni siquiera lo conoció. A veces se reía solo. A veces prometía que ya iba a cambiar, que al día siguiente empezaba una vida nueva, que nos iba a llevar a la feria, que le iba a comprar a mi madre un vestido verde que le quedaría bonito. Y a veces, sin razón visible, le lanzaba a la pared el plato, o le decía a Jacinta que dejara de llorar, o la aventaba del hombro con más fuerza de la necesaria. Hubo una noche que se me quedó clavada como espina. Yo tendría 9 años, había llovido tantito en la tarde y el piso de tierra estaba húmedo, oliendo a lodo frío. Mi madre tenía caldo de frijol en el fuego y nosotras estábamos acomodando unos costales para tapar goteras cuando él llegó. Sobrio, demasiado sobrio. Sin canto, sin tropiezo, sin ruido de botella, se quedó parado en la puerta viendo la casa. Luego dijo, ¿qué hay de cenar? Mi madre contestó, frijolito, hilario, ahorita le pongo tortillas. Él miró la olla, miró a mis hermanas, me miró a mí. Algo en esa mirada me dio un escalofrío que aún hoy sé reconocer. No era hambre. No era enojo directo, era otra cosa más seca, más peligrosa. Otra vez frijoles, dijo. Mi madre no respondió. Lo vi sacar la silla despacio, sentarse, apoyar los codos y quedarse viendo cómo ella servía. Nadie habló, ni nosotras, ni él, ni el viento afuera. El silencio se nos acomodó encima como un animal agazapado. Cuando mi madre puso el plato en la mesa, él no lo tocó. Lo volteó de un manotazo. El caldo se regó por el piso. Matilde empezó a llorar. Jacinta también. Mi madre se agachó sin decir nada. Agarró un trapo y empezó a limpiar de rodillas. Hilario entonces la pateó en el costado. No fortísimo, pero sí con suficiente rabia como para hacerla gemir. Yo di un paso, instintivamente. Ella volteó y me gritó, «¡No! ¡Me quedé clavada!». Eso también me llenó de rabia contra ella. No solo lo defendía, también nos apartaba, como si protegerlo a él de nuestra intervención fuera más importante que mostrarle a sus hijas que aquel comportamiento era una porquería. Ahora sé que lo que intentaba era otra cosa, que no nos viéramos envueltas, que el golpe se quedara en una y no se repartiera. Pero entonces yo solo vi sumisión. Aquella noche, después de horas de tensión, mi madre salió y volvió con una botella. No supe de dónde la sacó. Se la puso enfrente. Mi padre sirvió un vaso, se lo tomó, luego otro. Poco a poco se fue desarmando. La voz se le hizo blanda. La furia bajó, se recostó contra la pared y terminó dormido allí mismo, medio sentado, roncando con la boca abierta.
Mi madre se quedó viéndolo largo rato. Yo la odié con una pureza limpia de niña. Prefiere eso, pensé. Prefiere darle de beber antes que defendernos. Al día siguiente me encontré a 2 vecinas hablando junto al lavadero comunal. No sabían que yo las oía. Otra vez Candelaria le llevó botella. Es que si no, se pone peor. Peor que vender la cuna, no creo. Pues la vendió por eso, dicen. Pobres criaturas. Yo me quedé inmóvil, con el balde en la mano. La cuna, otra vez la cuna. Otra vez esa imagen que no había visto, pero ya sentía mía. Mi madre entregando el mueble donde dormí para que un hombre pudiera seguir emborrachándose. Volví a casa con una idea fija. Mi madre era cobarde. Cuando una hija llega a esa conclusión, ya casi todo lo demás lo interpreta desde ahí. Si la madre llora, llora por débil. Si trabaja, trabaja porque eligió esa vida. Si no se va porque no quiere. Si alimenta al monstruo, es su cómplice. Así me formé, no con ternura, con juicio. La adolescencia me encontró endurecida. Me crecieron piernas y caderas en una casa donde me daba vergüenza hasta entrar al cuarto si mi padre estaba despierto. No porque me hubiera hecho nada entonces, no todavía, pero había momentos, sobre todo cuando estaba sobrio y furioso, en que su mirada se me hacía demasiado larga. Mi madre empezó a insistir en que no anduviera sola, en que no me agachara cerca de él, en que durmiera siempre con mis hermanas y la cortina bien puesta. Eso también me molestaba. ¿De qué me cuidas?, le pregunté una vez con coraje. De la vida, me respondió nomás. Qué frase tan incompleta. Qué manera tan cobarde, pensé entonces, de esconder la verdad detrás de generalidades. Mi padre seguía bebiendo por temporadas brutales y mi madre seguía consiguiéndole alcohol cuando sentía que venía una de sus rachas negras. Empezó a vender más cosas. Una cobija bordada de su madre, un comal bueno, 2 gallinas, el rebozo azul que se ponía en fiestas. Yo la veía desprenderse de todo eso y sentía que la botella era el verdadero patrón de la casa, no él, la botella, porque todo orbitaba alrededor de calmarlo con eso. Matilde, más blanda de carácter, lloraba. Jacinta, la más chica, todavía corría hacia mi madre en busca de refugio. Yo no, yo empecé a contestarle feo. ¿Y ahora qué vendiste?, le decía cuando la veía volver con la bolsa de la tienda. ¿Nos toca hambre otra vez por darle gusto? Ya ni la cuna nos dejó. ¿Qué sigue? Mi madre me miraba con un cansancio triste, más viejo que ella misma. No hables así. Entonces, ¿cómo? ¿Agradecida? Nunca me dio una bofetada por hablarle así. Nunca. Y en ese entonces yo interpretaba esa falta de castigo como otra señal de debilidad. Ahora la recuerdo y me pregunto cuántas veces se habrá tragado su propia necesidad de contestarme para no desatar otra cosa en la casa. A los 14 empecé a trabajar fuera, no muy lejos, lavando ropa de 2 señoras de la plaza y ayudando a una parienta a desgranar y coser. Quería dinero propio, pero más que nada, quería salir, respirar un poco lejos del olor del alcohol y de la voz de mi padre. Cuando cobraba, escondía unas monedas para comprarle jabón a mis hermanas o una tela barata a mi madre. Pero más de una vez, si Hilario entraba en sus rachas y ya no había nada que vender, mi madre me pedía prestado. No más esta vez, hija. Es para la comida. Luego te repongo. Mentira. Nunca reponía porque nunca podía. Y yo sabía que una parte iba a terminar convertida en botella. No te doy para eso, le decía. No es para eso. Siempre es para eso. A veces me aguantaba el dinero en el pecho, literal, metido entre la ropa. A veces ella me lo quitaba mientras dormía. Lo supe porque aprendí a dormir ligera y a distinguir el tacto de sus dedos buscando. Eso me terminó de llenar de resentimiento. Me roba a mí
para darle a él. Esa fue la frase que repetí años enteros. Y como pasa con todo resentimiento alimentado durante mucho tiempo, ya no necesitaba pruebas nuevas. Me bastaba con existir dentro de ese relato. Ella siempre escogía mal, siempre a él, siempre la botella, siempre el miedo en vez de nosotras. Mis hermanas tomaron caminos distintos frente a la misma casa. Matilde se hizo silenciosa, de esas que aprenden a pasar sin ocupar mucho espacio. Jacinta se volvió nerviosa, risueña de más en público y llorona en privado. Yo, en cambio, me hice filo. Le dije a mi madre cosas terribles, que era una arrastrada, que nos había cambiado por un borracho, que si tanto lo quería, se hundiera con él sola. Que una mujer decente no vendía la cuna de su hija por alcohol. La primera vez que se lo dije directo a la cara fue una tarde en que la vi sacar del baúl una sábana bordada que había guardado años para cuando alguna de nosotras se casara. La iba a cambiar por dinero. Yo ya sabía para qué. «Véndela», le escupí. «Vende todo. Total, para ti siempre valió más la botella que nosotras». Se le llenaron los ojos de agua, pero no lloró. Nomás dijo, «Ojalá nunca tengas que entenderlo». Eso fue todo. Y esa frase, en vez de detenerme, me dio más coraje. ¿Entender qué?, pensaba. No hay nada que entender. Eres débil. Ya. A los 15 pasó algo que entonces no supe acomodar y que después se volvió una de las piezas más podridas del rompecabezas. Mi padre llegó una noche raro, no borracho, no del todo, como si hubiera bebido poco, no suficiente para tumbarlo, no más para aflojarle la lengua y ponerle las ideas torcidas a flote. Mi madre estaba lavando una olla. Mis hermanas dormían, yo me encontraba moliendo nixtamal retrasada por una entrega. Hilario se me quedó viendo un rato. Sentí la piel erizarse. «Ya estás, mujer», dijo. No contesté. «Te vas pareciendo a tu madre cuando estaba buena». Mi mano se quedó congelada sobre la masa. Mi madre soltó la olla, se oyó el golpe de metal seco. Volteó tan rápido que hasta hoy me acuerdo de su cara. No era nomás enojo, era pánico. «Vete al cuarto», me ordenó. No me moví por orgullo. «Que te vayas, Eulalia». Me fui, sí, pero no por obediente. Me fui porque de pronto el aire me supo raro. Me metí detrás de la cortina y me quedé oyendo. Mi padre se rió. «¿Y ahora qué? ¿Ni que me la fuera a comer?». Mi madre respondió algo muy bajito que no alcancé. Luego oí el sonido conocido de una botella poniéndose sobre la mesa. Él dejó de hablar. Tomó bastante. Se durmió. Yo pasé toda la noche despierta. No sabía exactamente por qué, pero algo se había movido de lugar dentro de mí y en vez de sentir compasión por mi madre, sentí más desprecio. «Otra vez», pensé, «otra vez lo calmas con alcohol, otra vez te escondes detrás de la botella». No sabía lo que estaba viendo, no sabía nada. Poco después empecé a buscar la forma de irme. No casada a la fuerza ni con cualquiera, irme de veras. A servir a la ciudad, a casa de unos parientes lejanos, lo que fuera. Mi madre se oponía con una insistencia que me parecía contradictoria. Yo quería escapar del infierno y ella me decía que no, que todavía no, que mejor aguantara un poco, que yo sola no. Eso me enfurecía. «¿Quieres que acabe como tú?», le grité una tarde. «No, pues entonces déjame irme». «No así. Así como, con ganas de vivir», me agarró del brazo. «Todavía no», le arranqué la mano. «Siempre tienes un no para nosotras y un sí para él». A veces creo que las hijas, cuando sufrimos demasiado, nos volvemos injustas para sobrevivir. Yo lo fui. Pero también es verdad que la injusticia tiene raíces, no brota porque sí, crece donde se riega con secretos y miedo. Matilde se fue primero. La pidió un muchacho medio serio, pero trabajador del pueblo vecino.
Mi madre casi se dobló de alivio cuando vio que podía sacarla de la casa con cierta decencia. Yo lo interpreté como que quería deshacerse de una carga. Ya ven, todo lo interpretaba mal porque ya no tenía espacio para otra lectura. Matilde se fue llorando, pero se fue. Jacinta todavía estaba muy chica. Yo seguí atrapada. Mi padre empeoró, o más bien cambió de forma. Menos borracheras ruidosas, más silencios largos, más irritación seca. Mi madre andaba todavía más pendiente del nivel de alcohol en la casa. A veces parecía una guardiana enferma de una criatura peor que un animal. Si veía que se acababa la botella y él llevaba horas demasiado callado, salía corriendo a buscar cómo conseguir otra. Vendía, empeñaba, pedía fiado. Yo me llenaba de un asco enorme. «Hasta pareces su cantinera», le dije una vez. Me contestó algo que entonces no entendí. Ojalá solo fuera eso. A los 17 me fui de todos modos, con una tía de mi padre, paradójicamente, que vivía en la cabecera y necesitaba ayuda en una fonda. No pregunté mucho. Agarré una muda, un rebozo viejo, y me largué casi al amanecer. Mi madre me alcanzó en el camino. «No te vayas enojada», me dijo. Ni siquiera se me hizo un nudo. Estaba demasiado endurecida. «¿Y cómo quieres que me vaya? ¿Agradecida porque vendiste hasta mi cuna por él?» Su cara cambió. Fue mínimo, pero cambió. Como si esas palabras le hubieran dado en un lugar muy hondo. «No fue por amor a la botella», murmuró. «Pues peor, ni por amor supiste hacerlo», y me fui. Esa fue la última vez que la vi siendo relativamente joven. En la cabecera trabajé como mula, lavando trastes, sirviendo guisos, remendando manteles, durmiendo poco. Pero respiraba. Eso me bastaba. No había olor a alcohol en las paredes. No había portazos, no había que esconder monedas debajo del colchón. Empecé a enderezar la espalda, a sentirme casi persona. Ahí conocí a Lucio, un cargador del mercado con manos enormes y una paciencia callada que me hizo bien. Nos juntamos al poco tiempo, no por desesperación, no, por ganas mutuas de hacer hogar. Tuvimos 2 hijos. La vida no fue fácil. Pero fue otra cosa. Había trabajo duro, sí. Enfermedades, sí. Deudas también. Pero no ese miedo espeso de la infancia. Aún así, mi resentimiento viajó conmigo. No hablaba mucho de mi madre, pero cuando lo hacía era con amargura. Nos dejó crecer entre el alcohol. Todo se lo dio a ese hombre. Vendió hasta la cuna por calmarlo. Lucio no opinaba demasiado. No más me oía. A veces decía, a lo mejor no supo más. Yo me enojaba. Siempre encuentran cómo justificar a las madres sufridas. No quería matices. El rencor se alimenta mejor de certezas. Jacinta siguió viviendo con mi madre unos años más. Luego también se fue, embarazada de un muchacho que no quiso reconocer nada. Terminó medio regresando, medio quedándose, enredada en su propia desgracia. Mi padre siguió bebiendo hasta que el cuerpo ya no le dio. Murió un verano de calor podrido, tirado en una cama llena de moscas y olor a sudor ácido. Yo fui al entierro por obligación más que por pena. Verlo muerto no me dio paz, me dio una especie de vacío, como si se hubiera ido un monstruo que igual seguía respirando dentro de todas nosotras. Mi madre lo lloró, eso me indignó profundamente. «Todavía lo lloras», le dije, sin compasión, cuando la vi junto al cajón. «Lloro la vida que nos tragó», me respondió. Y yo pensé que era otra frase bonita para tapar cobardías. Pasaron los años. Rosa mía, mi hija mayor, creció. Luego el muchacho. Me llené de obligaciones nuevas. La vida siguió. Jacinta tuvo otros hijos. Matilde se enfermó de los pulmones y se me fue más pronto de lo justo. Mi madre se fue haciendo chiquita y vieja. Nos veíamos poco, lo suficiente para cumplir, nunca lo suficiente para sanar.
Ella me preguntaba por mis hijos, me mandaba calabazas, me decía que me cuidara la espalda. Yo le contestaba seco. Nunca le negué agua ni ayuda cuando de veras la necesitó, pero tampoco le di ternura. No podía. Había demasiados años de ese símbolo clavado, la cuna vendida. Fue ya muy tarde cuando la verdad salió. Mi madre tenía 70 y algo, y el cuerpo se le empezó a apagar por pedazos. Primero las piernas, luego una tos persistente, luego el cansancio que le chupaba la voz. Ya no veía bien, ya casi no salía del catre. Jacinta, que vivía más cerca, me mandó decir que fuera. Ahora sí ven, porque la veo mal. Fui por deber. Eso me avergüenza decirlo, pero es la verdad. No fui corriendo con amor reconciliado. Fui porque una hija, incluso resentida, sabe cuándo ya se acerca el final y no quiere cargar luego otra culpa. Llegué al atardecer. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, o más vencida, o era yo. El olor ya no era a alcohol, claro, sino a medicina barata, a ropa guardada, a humedad vieja. Mi madre estaba en el catre, la cara hundida, el rebozo gris sobre el pecho. Cuando me vio, sonrió tantito, casi nada. Pensé que no ibas a venir. Aquí estoy. Jacinta nos dejó solas un rato. Afuera cacareaban unas gallinas. El aire entraba tibio por la puerta. Mi madre me miró mucho, de esas miradas largas de quien ya no tiene tiempo de rodeos. «¿Todavía me odias por lo de la cuna?», dijo. Sentí algo moverse en la garganta. Tantos años y esa seguía siendo la espina central. Ni siquiera hizo falta que yo lo dijera. «No fue solo la cuna», respondí. «No, pero esa historia se te enterró más». No contesté. Ella cerró los ojos un momento y respiró hondo, como juntando valor. «Necesito decirte algo antes de morirme». Ahí empecé a sentirme incómoda, ya saben. Cuando intuimos que viene una verdad capaz de desordenarnos la casa entera por dentro, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Yo me senté mejor en la silla y esperé. «Tú siempre creíste que yo le compraba alcohol por amor a él», murmuró. «O por mensa. ¿Y no?». Abrió los ojos despacio. «No». Silencio. «Entonces explícame». Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Mi madre lloraba poco, mucho menos de lo que le habría hecho bien. Tu padre era peor cuando estaba sobrio. Yo sentí fastidio antes que comprensión. Eso ya lo sabía cualquiera. Negó apenas con la cabeza. No, no sabían cuánto. Se me helaron las manos. ¿Qué quieres decir? Tardó muchísimo en hablar. El cuarto entero parecía contener la respiración. La primera vez que te vi peligrar de veras. Tenías 12 años. Me fui hacia atrás en la silla. El recuerdo vino solo. Yo cargando agua, mi cuerpo cambiando, las advertencias de no quedarme sola, las miradas largas, la noche del «ya estás mujer». Una noche, continuó, me desperté y él no estaba a mi lado. Te busqué con la vista. Tú dormías con tus hermanas, destapada por el calor, lo vi parado junto a ustedes. Me quedé inmóvil. ¿Qué hacía? Mi madre apretó el borde del rebozo con los dedos huesudos. Mirándote. Pero no como mira un padre. Me le paré enfrente. Le pregunté qué quería. Me dijo que nada, que tú estabas creciendo y que ya era tiempo de pensar cómo cuidarte. Pero yo le vi la cara. Esa cara yo ya la conocía. No respiré. ¿Ya la conocías de qué? Me costó trabajo decirlo. Porque incluso entonces, en ese instante, una parte de mí seguía queriendo que no fuera hacia donde iba. Mi madre se quedó viendo la pared. Mi hermana Leonor vivió algo parecido con mi padrastro, dijo. Nadie la defendió. Yo supe esa mirada antes de casarme. La vi años después en tu padre y se me heló el alma. Sentí náusea. ¿Y tú qué hiciste? Me miró directo. Lo empecé a mantener borracho cuando te vi florecer.
Esas palabras me partieron de una forma que no sabía posible. No por tiernas, por brutales. ¿Qué? Sobrio se ponía demasiado atento, demasiado pendiente de dónde estabas, de cómo te quedaba la ropa, de si ya te venía la luna. Borracho se volvía bestia, sí, pero caía, se dormía, perdía fuerza. Yo podía meterlas al cuarto, poner la tranca, sentarme afuera, vigilar. Sobrio se me hacía más peligroso. Sentía el corazón golpearme en la garganta. Entonces, todo ese tiempo, yo prefería pelear con la botella que dejarlo despierto y mirándote así. Se me nubló la vista, no por comprensión súbita bonita, por horror, porque de pronto todos los recuerdos de mi adolescencia se reorganizaron a la fuerza. La urgencia de conseguirle alcohol, la desesperación cuando se acababa, las advertencias de no andar sola, la noche del comentario sobre mi cuerpo, la botella puesta sobre la mesa no para consentirlo, sino para apagarlo, la cuna vendida. ¿Y la cuna?, pregunté casi en un jadeo. ¿También fue por eso? Mi madre cerró los ojos, vencida. Sí, yo estaba temblando. Cuéntamelo bien. Y me lo contó. Yo era muy pequeña, meses apenas. Mi padre llevaba 2 días sin beber porque no había dinero ni quien le fiara. Andaba irritable, agresivo, aventando cosas, diciendo que la casa era una porquería, que puras hembras le habían tocado, que yo chillaba demasiado. Mi madre temía que saliera a robar o a meterse en pleitos y acabara trayendo desgracia encima. Pero lo peor no era eso. Esa tarde, según me dijo, él se paró junto a la cuna y empezó a moverla con demasiada fuerza. No como juego, como fastidio, como quien quiere callar a una criatura a sacudidas. Yo te quité de ahí, me dijo. Te cargué y te llevé al patio. Él me gritó que si no conseguía algo de beber, iba a romper esa chingadera y todo lo demás. Yo ya le había visto la mirada. No era una amenaza vacía. Si seguía así, esa noche algo malo iba a pasar. Mi madre salió con la cuna al hombro y la cambió por dinero. Compró 2 botellas, se las dio. Él bebió hasta desmoronarse. Luego ella metió mis cobijas al cajón de un ropero viejo y ahí improvisó donde dormiría yo desde entonces. La cuna ya no volvió. No la vendí porque me importara más la botella que tú, dijo, por fin llorando. La vendí porque esa noche entendí que si no lo dormía, un día les iba a hacer daño estando despierto. Yo no sabía qué hacer con mis manos. Quise negar. Quise sostener el resentimiento viejo porque era lo que había conocido siempre. Pero la verdad tenía demasiado sentido, demasiado. Acomodaba piezas que llevaba años sueltas. ¿Por qué no te fuiste?, pregunté, llorando ya sin querer. ¿Por qué no nos sacaste de ahí? Mi madre soltó una risa amarga, reseca. ¿A dónde, Eulalia? ¿Con qué? Con 3 niñas, sin saber leer bien, sin tierra, sin familia que me recibiera de a gratis, con un hombre que sabía encontrarnos y al que todo mundo le iba a creer menos que a mí. ¿A dónde? Yo apenas podía ganar para la comida. Él conocía todos los caminos y cuando se le metía algo, era de esos que no sueltan. Se le quebró la voz. Yo hice lo que pude con lo que tenía, lo que pude. Esa frase que tantas veces me pareció excusa de gente débil, de pronto se me volvió más compleja, no menos dolorosa, más. Porque no borraba nada, no me devolvía la infancia, no le quitaba a mi madre sus errores, pero cambiaba la forma del monstruo. ¿Y por qué nunca me dijiste?, le pregunté. ¿Por qué me dejaste odiarte así? Se limpió la cara con el dorso de la mano. Porque eras mi hija,
porque si te decía, ibas a empezar a mirarte el cuerpo con vergüenza, ibas a sentir que había algo malo en ti, ibas a cargar otra clase de suciedad. Yo preferí que me odiaras a que te odiaras tú. Ahí me quebré, no bonito, no como en esas historias donde una llora y todo se ablanda. Me quebré con rabia, con dolor, con culpa, con alivio horrible, porque de pronto la cuna ya no era símbolo de abandono, era símbolo de terror, de improvisación desesperada, de una mujer vendiendo lo poco que tenía para comprarle al monstruo el sueño, el derrumbe, el aturdimiento que la dejaba a ella vigilar una noche más. Y aún así me costaba muchísimo perdonarla, porque también era verdad que ese método nos quebró, que crecimos entre alcohol, que nos robó comida, calma, dignidad, que ella eligió una estrategia espantosa. ¿Qué se hace cuando la persona que más odiabas no era exactamente culpable de lo que pensabas, pero tampoco inocente del todo? ¿Dónde pones entonces tantos años? Nunca te hizo... Quise preguntar y no pude terminar. Mi madre entendió. A ti no. Ese a ti me heló peor. ¿Y a alguien más? Se quedó callada tanto rato que pensé que ya no me iba a responder. Luego dijo, una vez intentó agarrarle la pierna a Jacinta cuando se quedó dormida en el corredor. Yo lo vi, le aventé agua hirviendo en el brazo. Le dije que si volvía a acercarse así a una sola de ustedes, lo mataba dormido con el machete del monte. Desde entonces le tuve más miedo y él a mí un poco también. Pero seguí necesitando la botella para apagarlo. Yo no conocía esa historia. Jacinta tampoco, según supe después. Nos había protegido como había podido, con uñas, vigilancia, alcohol, silencios, amenazas, maniobras de pobre, todo torcido, todo insuficiente, todo brutal, pero no desde la indiferencia, desde el espanto. Entonces pensé en todas las veces que la juzgué, en cada arrastrada, en cada nos cambiaste por una botella, en cada gesto seco, en cada ayuda dada por obligación y no por amor, en la manera en que fui endureciendo su vejez porque yo estaba segura de tener razón. Me cubrí la cara. Madre, dije por primera vez en años, sin sequedad. Ella estiró la mano y me tocó apenas la muñeca. Seguía teniendo el mismo tacto, aunque ahora fuera pura piel fina sobre hueso. No te lo digo para que me perdones por fuerza, murmuró. Te lo digo para que no te mueras creyendo una mentira sobre mí. Nos quedamos calladas muchísimo rato. Afuera alguien pasó con un burro. Se oyeron voces lejanas. Un perro ladró. El mundo seguía mientras adentro de mí se derrumbaban décadas de certezas. Yo te odié muchísimo, le confesé. Asintió. Ya sé. Pensaba en la cuna y me daban ganas de no volverte a ver. Sonrió triste. Yo también pensaba en esa cuna. Por eso nunca quise que ninguna guardara historias de herencias de muebles ni esas cosas. Para mí fue el precio de otra noche viva. No supe qué hacer con esa frase. Otra noche viva. Así de corta era a veces la visión de mi madre. No un futuro brillante, no un plan de escape perfecto. No más otra noche en que sus hijas siguieran vivas y sin que él, estando sobrio, pudiera acercarse demasiado. Yo, que siempre quise épica y valentía clara, estaba topándome con algo más triste y más real. La supervivencia sucia de las mujeres sin salida. Me quedé con ella hasta que anocheció. Le di agua, le acomodé la almohada, le sobé las piernas. Le pregunté otras cosas. Si alguna vez intentó pedir ayuda, si habló con alguien, si pensó en envenenarlo. Sí, lo pensé varias veces, confesó, pero el miedo a fallar y la certeza de que si fallaba nos mataba a todas la frenó. ¿Por qué no habló con el cura? Porque el cura decía que las mujeres debían sostener a sus maridos en la enfermedad del alma.
¿Con la comadre? Solo una vez, y la comadre le dijo que los hombres son así y que mejor lo emborrachara temprano. ¿Con sus hermanos? No tenía hermanos hombres vivos y las hermanas estaban igual de pobres y lejos. Qué fácil juzga el mundo desde afuera, qué rápido dicen, yo me hubiera ido. Qué poco entienden lo que es vivir con 3 niñas, sin dinero, sin red, sabiendo que el peligro duerme a tu lado y que si huyes puede cazarte en cualquier camino. Volví al día siguiente y al otro. Y al otro, no porque de pronto me hubiera convertido en hija abnegada de novela, porque estaba intentando aprender una verdad nueva cuando ya casi no había tiempo. Mi madre se me iba y yo necesitaba mirarla bien, sin el velo del resentimiento que me acompañó media vida. La veía dormir y pensaba en todas esas noches antiguas en que, mientras nosotras roncábamos o llorábamos o soñábamos cualquier cosa de niñas, ella estaría despierta vigilando que la borrachera lo tumbara lo suficiente para que no pasara algo peor. Empecé a notar detalles que antes nunca quise ver. Las cicatrices en su brazo izquierdo, la forma en que siempre acomodaba muebles frente a ciertas puertas, la costumbre de dormir con un ojo casi abierto, el terror que le quedaba metido en el cuerpo cada vez que oía pasos de hombre demasiado cerca. Aunque Hilario llevara años muerto, el cuerpo se acuerda más que la mente a veces. Un día llevé a Jacinta para que hablara con ella. Mi hermana llegó a medio creer y a medio no. No porque dudara de nuestra madre, sino porque esa clase de revelaciones obligan a revisar todos los recuerdos. Se sentó junto al catre y mi madre, con voz ya muy bajita, le dijo también lo suyo, lo de la pierna en el corredor, lo de las vigilias, lo de por qué nunca nos dejaba solas con él aunque pareciera exagerada. Jacinta se echó a llorar como criatura. Repetía una y otra vez, yo pensé que nomás me querías controlada, yo pensé que eras dura, yo pensé que te daba miedo la gente. Mi madre la acarició como pudo, me daba miedo él, así de simple, así de tarde. Matilde ya no estaba para oírlo, y eso me sigue doliendo. Se murió creyendo también que nuestra madre era una mujer que aguantó por debilidad y nada más. Se llevó esa espina clavada. Y una no puede ir detrás de los muertos a corregirles la historia. Mi madre murió una semana después, no con grandes discursos, no con luz celestial. Murió como mueren muchas mujeres cansadas, respirando cada vez más despacio, mirando a ratos la puerta como si todavía esperara vigilar algo. Yo estaba a su lado. Jacinta también, antes del último rato, me apretó la mano y me dijo casi sin voz, no vendí tu cuna porque te quisiera menos. Recuérdalo. Yo lloré encima de sus dedos huesudos y le prometí que sí. Y esa promesa se me volvió carga y alivio. El velorio fue pequeño. La gente llegó con café y pan, como siempre. Algunas vecinas hablaron de lo sufrida que fue Candelaria. Otras de lo mucho que batalló con Hilario. Nadie sabía de verdad el tamaño del miedo con que vivió. Yo las oía y me daban ganas de gritarles que ya no la llamaran mensa, ni aferrada, ni pobrecita, así nomás, que la nombraran bien, mujer atrapada, mujer vigilante, mujer que hizo lo que tuvo a la mano, aunque ese remedio nos llenara también de veneno. Pero me callé. A veces las palabras correctas llegan cuando el muerto ya no las oye y el pueblo tampoco tiene interés. Después del entierro, volví a su casa a ordenar cosas con Jacinta. Encontramos poco de valor. Algún rebozo, fotos viejas, un costurero, papeles inútiles y en el fondo de un cajón una bolsita de manta con 3 cosas que me dejaron tiesa, un listón mío rojo de cuando era niña, una medallita oxidada y un pedazo pequeñísimo de madera tallada. Tardé en reconocerlo. Era uno de los barrotes de la cuna.
La cuna que según yo había vendido entera. Resulta que antes de sacarla, mi madre había desprendido a escondidas ese trocito y lo guardó, no como trofeo de sacrificio, como recuerdo, como penitencia quizá, como forma de no olvidar lo que le costó comprar otra noche segura. Lloré sosteniendo ese pedacito de madera como si fuera una reliquia, porque de pronto entendí que para ella la cuna tampoco fue un mueble cualquiera. Fue una derrota íntima, una herida que cargó en secreto mientras yo la convertía en prueba de su supuesta falta de amor. Pasé meses peleándome por dentro. No vayan a creer que porque ya sabía la verdad, todo se volvió comprensión limpia y perdón redondo. No, había demasiadas cosas mezcladas. Seguía enojada por la infancia rota. Seguía sintiendo que el alcohol nos había robado media vida y que mi madre alimentó esa rueda. Seguía doliéndome lo que nos hizo crecer entre miedo, pero ya no podía odiarla de la misma manera, porque ahora sabía el para qué horrible detrás de lo que antes llamé simple cobardía. Empecé a revisar mi propia maternidad. Mis hijos ya estaban grandes, pero yo me descubrí pensando en cuántas veces había exigido que me contaran todo, sin entender que el silencio también puede nacer del terror. ¿Cuántas veces dije, habla claro, como si hablar fuera fácil para una criatura que teme destruir el mundo nombrando? ¿Cuántas veces juzgué a otras mujeres del mercado, otras madres, otras vecinas, sin saber qué demonios estaban conteniendo en sus casas? Hasta mi manera de ver a Jacinta cambió. Ella, que siempre fue nerviosa, que dejaba luces prendidas, que no soportaba ciertos olores, que se desesperaba si un hombre hablaba fuerte detrás de ella. ¿Cuánto de eso venía también de haber crecido en vigilancia? Nadie sale ileso de una casa así, aunque crea que no le pasó lo peor. Lucio, mi marido, me vio distinta. «¿Te pesa?», me dijo una noche. Me pesa haberla juzgado tanto. No trató de consolarme con lugares comunes, nomás me acompañó. A veces el consuelo de los hombres buenos consiste en no querer arreglar con 2 frases lo que trae 40 años descompuesto. Con el tiempo empecé a contar la historia de otro modo, no en público al principio. Entre mis hijos, luego entre mis nietos más grandes, cuando supe que tenían edad para entender. Les dije algo que jamás pensé decir. Su bisabuela no fue una santa ni una cobarde simple. Fue una mujer pobre, haciendo guardia con las peores herramientas posibles. Les hablé del miedo, del peligro en las casas, del error de medir a una madre solo por lo que una hija alcanzó a ver desde abajo, sin contexto. Les dije que no justificaran jamás a un hombre por el alcohol, pero que tampoco se apresuraran a condenar a una mujer que parece sostenerlo, si no entienden todavía qué está tratando de evitar, porque eso también es importante. Entender no es justificar todo. Mi madre se equivocó. Sí, nos crió entre botellas. Sí, nos dejó cicatrices. Sí, no encontró ni pudo o no supo abrir una salida limpia. Sí, todo eso es verdad. Pero también es verdad que no nos cambió por una botella. Nos escondió detrás de ella, nos protegió con ella como quien pone un trapo mojado contra una rendija de fuego, sabiendo que no apaga el incendio, pero quizá lo contiene una noche más y esa diferencia cambia la historia entera. Hoy, ya vieja, cuando alguien habla con superioridad de las mujeres que se quedan con un hombre malo y las llama mensas o cómplices, a mí se me revuelve algo adentro. No porque no existan mujeres que eligen mal una y otra vez, existen, sino porque sé que detrás de algunas permanencias hay estrategias de supervivencia tan feas que desde afuera parecen sumisión. Y la pobreza, mis niños, no solo te quita dinero,
te quita opciones, te quita testigos, te quita lenguaje, te quita el lujo de la salida clara. Yo hubiera querido que mi madre tomara a sus 3 hijas y huyera una madrugada. Claro que sí. Todavía hay una parte de mí que lo desea, que imagina otra vida, otra casa, otro final, pero desear eso no me da derecho a borrar la realidad que sí tuvo. Una mujer casi sola, sin instrucción, con un hombre cada vez más peligroso y un terror específico al verle los ojos sobre su hija mayor. Hizo lo que entendió, lo que pudo, lo que le aconsejaron otras mujeres igual de atrapadas. Mejor tenlo tomado. Horrible, sí, insuficiente, sí, pero no nacía de quererlo más a él que a nosotras, y eso era lo que yo necesitaba saber antes de morir. A veces, cuando la noche está demasiado callada, todavía me acuerdo de la cuna, no de una cuna real, porque apenas la conocí, sino del símbolo que cargué tantos años. Entonces saco del cajón ese pedacito de madera que rescatamos y lo sostengo un rato. Ya está liso de tanto tocarlo. Y pienso en mi madre saliendo con la cuna a cuestas, el pecho apretado, sabiendo que iba a cambiar un objeto de ternura por el instrumento de su humillación y su estrategia al mismo tiempo. ¡Qué escena tan miserable! ¡Qué escena tan dura! Y yo, durante décadas, viéndola solo como prueba de su traición. No, ahora sé que fue otra cosa. Fue el precio con que compró una noche sin que el monstruo permaneciera despierto. ¿Me duele haberla odiado tanto? Sí. ¿Me perdono del todo? No. ¿La perdono del todo a ella? Tampoco sé. Hay perdones que no son completos, son más bien un cambio de luz. Ya no miras igual el mismo objeto. Ya no puedes usar el viejo rencor como abrigo porque sabes que estaba tejido con una mentira, pero tampoco te vuelves de golpe hija tierna y reconciliada de cuento. No, te quedas en una tierra incómoda donde conviven la compasión y la rabia, el duelo por lo vivido y el duelo por lo mal entendido. Y ahí es donde vivo yo con esta historia. Lo único que sí tengo clarísimo es esto. Mi madre no me quiso menos que a una botella. Le tenía más miedo a mi padre despierto y sobrio que al hambre que nos provocaba dormirlo con alcohol. Eso es lo que entendí tarde. Eso es lo que me rompió más, porque me obligó a mirar no solo la violencia obvia del hombre que gritaba y pateaba cosas, sino la violencia más oscura del que, sin estar borracho, podía volverse un riesgo silencioso para sus propias hijas. Y me obligó también a admitir que las mujeres pobres, cuando no tienen salida, a veces sostienen horrores, no porque los amen, sino porque están administrando peligros como pueden. Quisiera decirles que después de saberlo todo, pude dormir tranquila. Mentira, me dio otras pesadillas. Soñaba a mi madre comprando botellas con la cuna al hombro. Soñaba a Hilario parado junto a mi cama mirándome. Soñaba a mis hermanas dormidas y a ella velando en una silla con los ojos rojos. Soñaba también a la mujer joven que fui, gritándole arrastrada, sin saber nada. He llorado por esa muchacha y por la vieja que soy, por la una que necesitaba odiar para no desmoronarse, por la otra que ya no puede sostener ese odio limpio porque conoce demasiada verdad. Si hoy les cuento esto, es por una razón muy sencilla. Las hijas creemos muchas veces que conocemos toda la historia de nuestras madres porque vimos lo peor de ellas. No siempre. A veces vimos solo la parte visible de una guerra que se peleaba debajo de la mesa. A veces la decisión que nos pareció más ruin era el parche asqueroso que estaban usando para tapar una amenaza aún más oscura. No las vuelve santas, no las absuelve de todo, pero sí les devuelve humanidad. Y la humanidad, aunque llegue tarde, cambia el peso del recuerdo. Yo crecí diciendo, mi madre vendió mi cuna para comprarle alcohol a mi padre. Hoy, si alguien me pregunta, digo otra cosa.
Mi madre vendió mi cuna porque pensó que una botella podía dormir al hombre del que tenía que protegernos. Suena distinto, ¿verdad? Pesa distinto, duele distinto, pero esa segunda versión es la verdad. Y con esa verdad me voy a quedar ya hasta que me toque a mí irme, porque aunque no me devuelve la infancia, ni a Matilde, ni los años de resentimiento desperdiciado, al menos me deja una cosa que antes no tenía: la posibilidad de mirar a mi madre sin el desprecio completo que me acompañó tanto tiempo. Ahora, cuando pienso en Candelaria, no veo solo a la mujer que llevaba botellas a casa, veo a la mujer que oía pasos y no se escondía, a la que dormía poco, a la que cambió una cuna por una noche menos peligrosa, a la que prefirió que su hija la odiara antes que cargarla con el miedo exacto que ella misma sentía, a la que hizo todo mal y, aún así, quizá intentó querernos con las manos rotas y los recursos más horribles. Eso no es poco, tampoco es suficiente, es simplemente lo que fue. Y ya con eso una puede empezar a llorar de otra manera,